¿Qué tal a todos? Un cordial saludos. El día de hoy voy a hablarles y hacerle un breve resumen del patrón de la vuelta en V del mercado 2026. Ok, nos situamos en el segundo trimestre de la bolsa, donde ya en la tercera semana de abril, posteriormente al vencimiento de horas brujas del tercer viernes del tercer trimestre, el 20 de marzo, tuvimos pues que llegado a esos días, Donald Trump habló pues que iba a dar prácticamente una tregua. Entonces lo dice en un mercado abierto. Sabemos que no va a tirar bomba porque tenemos que tomar en cuenta que Donald Trump ataca un país cuando se encuentran los mercados cerrados. Si bien muy bien vamos a ver el contexto del petróleo, no vamos a un contexto que la estrategia de Donald Trump era prácticamente controlar áreas petrolíferas con control estadounidense. Entonces vemos que ha impartido por ahí su estrategia y ahorita nos encontramos en una V del mercado, un patrón que preparan las élites antes de. Recordemos que el dinero prácticamente se hace antes de. Entonces ahorita mismo nos encontramos con un S&P 500 en máximos, también un Nasdaq en máximo. Esto nos está dando a entender que ya hubo un descuento. Ya el mercado descontó que el conflicto siga, descontó que la bolsa sigue cayendo y ha descontado prácticamente ya la parte de post reunión para llegar a un acuerdo. Ahorita mismo nos estamos viendo que de los dos índices mencionados, el S&P 500 y el Nasdaq, vemos cómo pues rompen ese patrón y vemos que por ahí por cerca del 20 de marzo ya Donald Trump venía hablando post subida, y recordemos que estas fechas se han repetido anteriormente, tanto como en el 2026, también en el 2025 y también respectivas fechas hacia atrás, si lo podemos ir viendo en temporalidades hacia atrás. Ok, los grandes puedan vender y mantener posiciones. Recordemos que los fondos de inversiones cargan y descargan sus posiciones en cada hora bruja. Tenemos el próximo movimiento, pues sería el 19 de junio. Recordemos que esto es como una partida de ajedrez. Las manos fuertes empiezan el primer trimestre pues a mover sus peones, y digamos que ahora en julio pues vamos a mover la reina, vamos a mover un caballo, vamos a mover un alfil, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que el S&P 500 posteriormente a la hora bruja ha subido un 12% de forma vertical, antes de que haya un acuerdo de paz, que es exactamente esto que hemos visto. Tenemos en cuenta que aún nos falta el Dow Jones por romper esos niveles de aún falta por romper 49.900 a los 50.500. Entonces hay que prestar atención a esa zona. Todavía, en mi opinión personal, creo que opta por subir un 3% más el mercado en el Dow Jones, y para el S&P 500 y el Nasdaq diría yo un 2% más, perdón. Estaríamos hablando de una subida de un 2% a niveles de 7.300. Probablemente podríamos ver el S&P 500. Digo probable porque recordemos que, por ejemplo, el JP Morgan tiene este collar que se ha cumplido exactamente a la medida, y ahora vemos que nos encontramos en esa zona. Pues posteriormente a esto, esperamos que el siguiente movimiento sea en la siguiente hora bruja, que es ahora en el 19 de junio, porque ya el mercado lo ha descontado. Recordemos que cuando la mayoría espera un acuerdo, o sea, que es lo común, o sea, vamos a decir, cuando la mayoría espera un acuerdo primero y a raíz de ahí espera que la bolsa suba, que es especularlo, que sería lo común, pero eso solo lo espera alguien que no especula en bolsa, porque ese es el sentido común. Y en la bolsa el sentido común es el que da pérdidas, ¿okay? Por eso aplico ir en contra de la masa. Es lo que nos va a dar beneficios o dinero. ¿Por qué hablo un poco de la V de mercado
eh, muy poca gente sabe que las V de mercado que se dan en marzo, posterior a Hora de Bruja, y después las siguientes semanas de abril, que ya esta es prácticamente la última semana, y ya vemos todo el resultado. El mercado se da, bueno, se dan estos movimientos. Es una pauta que las élites ya las tienen preparadas. Es decir, como vuelvo y repito, los fondos cargan y descargan sus posiciones en cada hora bruja. Entonces, este sería el patrón el cual estaría hablando. Y recuerden, esto es información que divulgo, es conocimiento de trader. Muchas gracias por escuchar y ver el video.